festivo, celebrando, estamos en el mes del amor y la amistad, y así que el servicio de las 11 va a ser un servicio especial. Bueno, vamos a ir derecho a la palabra de Dios con el tema, lo que es de Dios prospera. Y vamos a la palabra de Dios, entramos derecho en la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5. Dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esto nos abre la mente y un panorama grande, porque de solo leer este versículo me asusta. ¿Y por qué digo me asusta? Porque esto va relacionado en todas las áreas. Si tú empiezas un negocio, si es de Dios, ese negocio prospera. Si tú te casas, esa es la parte que no nos gusta. Si te casaste bajo la voluntad de Dios, prospera. En todas las áreas de nuestra vida, si es de Dios, el diablo no lo puede destruir. Y es un tema muy importante. Y también en Filipenses, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando de dos cosas acá. Lo que es de Dios prospera y hay una meta. El apóstol Pablo dice, tenemos que llegar a esa meta. O sea, si tú tomas el Metrolink en una estación donde inicia el Metrolink, te bajas donde termina. ¿Qué pasa en el medio? Uy, problemas. ¿Cuántos accidentes tuvo el Metrolink? Muchísimos. Pero si tú vas ahora, sigue andando el Metrolink. Quiere decir que se sana el accidente, se restaura las vías. Las personas si fallecen en un accidente de carro, no pueden revivir, pero el Metrolink sigue funcionando. O sea, la etapa de nosotros en esta tierra es de acá a acá, de norte a sur, de este a oeste, y atravesamos obstáculos, problemas, divisiones, contratiempos, pero lo que es de Dios tiene que prosperar. Cuando fuimos a estudiar a la Facultad de Teología con la pastora, tuvimos que hacer un test de un organigrama y llenar los casilleros. Era algo así, más o menos la hoja que teníamos, y teníamos todos cuadraditos, y teníamos que llenar el casillero, los casilleros, desde que nacimos hasta el día de hoy, con personas que se atravesaron en nuestra vida, situaciones que pasamos, y fuimos poniendo cosas buenas y cosas malas. Las malas son personas que atravesaron tu vida, que se presentaron un día y fueron un obstáculo, un problema para ti. Pero cuando sigues avanzando y sigues llenando ese organigrama y llegas hasta donde estás hoy, te das cuenta de algo que es importante, que lo que es de Dios prospera. En la primera iglesia, cuando nosotros nos convertimos, allí en el año 77,
fuimos creciendo en las cosas del Señor, y cuando uno crece en las cosas del Señor, uno anhela o busca más y más y más y más de Dios, y en esa iglesia no se creían los dones del Espíritu Santo, y entonces, cuando cerca de los 8, 9, 10 años de ya conocer al Señor, empecé a mirar en la televisión a Jimmy Swaggart, que en aquel tiempo era el predicador del mundo entero, y él decía que un cristiano tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Si no, no es cristiano. Porque el bautismo del Espíritu Santo es importante. Y yo decía, yo estaba mirando, me despertaba temprano, ponía el televisor, estaba a las 8 de la mañana, y yo mientras miraba el televisor tenía a la pastora al lado durmiendo. Ella dormía y yo miraba a Jimmy Swaggart, pero ella dormía. Y yo decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que aceptar a Cristo. Tiene que haber algo más que leer la Biblia. Tiene que haber algo más que orar. Y era el bautismo del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, yo lo quiero. Pablo dice, anhelad. Y yo decía, yo lo quiero. Y a veces miraba esas iglesias de hombres y mujeres de color, esas iglesias de color, y ellos danzan y gritan y hablan en lenguas. Y yo decía, como Pablo, como David, yo quiero ser loco como ellos. Porque la gente te cataloga loco cuando estás. Y cuando el Señor nos movió de esa iglesia por haber recibido ese bautismo del Espíritu Santo, el pastor se lastimó mucho y nos dijo, y le dijo a varios que después nos siguieron a nosotros, Church on the Way, hermanos, como 20, 30 familias se fueron detrás de nosotros por el mover del Espíritu, no porque nosotros los invitamos, cuidado con eso. Y el pastor se lastimó tanto y dijo, muchos se fueron de aquí guiados por Satanás. Y entonces nos miramos con la pastora y leímos este versículo. Y dijimos, si es de Dios, prospera. Yo le decía a ese pastor, yo quiero que prediques como Jimmy Swaggart. Quizás usted quiere que yo predique como Charles Stanley, como Jimmy Swaggart, como no sé quién se le ocurre hoy. Así le decía yo al pastor, quiero que prediques como Jimmy Swaggart. ¿Y por qué me dice? Porque Jimmy Swaggart cuando predica hace llorar a la gente y tú no me haces llorar a mí. Y me mira y me dice, Pablo, yo no soy Jimmy Swaggart. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cuando uno llena el organigrama de su vida y hace un recuento, y pasan situaciones difíciles y personas se atraviesan que te trajo dolor de cabeza, pero Dios la usó en ese momento para algo. O sea que cuando sales de esta estación del Metrolink y vas pasando de estación en estación, esas son etapas de tu vida que te llevan a un final. Claro, sabemos que el final nuestro es el Forest Lawn, el cementerio. Ahí vamos a parar. Bueno, yo no, pero algunos de ustedes que quieren ser enterrados y que venga la esposa y lo mira ahí abajo y le diga, por fin te fuiste. Bueno, yo no voy a ser cremado, así nadie va a venirme a llorar al cementerio, ¿verdad? Lo que muchos de nosotros no entendemos ni analizamos en este mensaje de lo que Dios prospera,
es que esa palabra meta tiene un sentido. Meta es un lugar o punto en el que termina tu carrera. Meta es el lugar o punto donde termina tu vida. Prosigo a la meta. No llegué, dice Pablo. Sigo. Ahora, en Filipenses dice al blanco. O sea que un corredor cuando sale a correr sabe que tiene que llegar al blanco, al final. En pocas palabras, meta es el fin que tiende una persona llegar a la meta de sus deseos. Pregunta que deberíamos hacernos nosotros como cristianos, claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y cuando tú llenas tu organigrama y todavía no llegaste aquí al final, tú dices, ¿qué va a pasar? Porque tienes que ir así, avanzando. Y estás ahí parado ahora y dices, ¿y ahora qué pasa acá? ¿Qué príncipe azul se me va a meter en el día del amor y la amistad? Que yo no lo pensé, que yo no lo soñé, pero que oré que venga. Ahora, ¿cuál es el fin de esa meta? ¿O cuál es el propósito principal de nuestra vida aquí en la tierra? Tratar de llegar a esa meta. Jesús manifiesta su meta. Y dice, Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahí está la meta. Y que acabe su obra. Jesús vino con un propósito y un plan a esta tierra. Tú no estás para lavar baños solamente. Tú no estás para ser ujier solamente. Tú no estás para ser esposa o esposo de alguien. Tú estás para hacer la voluntad del Padre. No sé si me estoy explicando. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y Lucas dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús vino preparado a cumplir esa meta. Le duró poco, 33 años, 3 años y medio con sus discípulos, y se fue. La meta de Jesús fue sujetarse al Padre. Las metas nuestras acá en la tierra es sujetarnos a nuestros superiores, como ordena la palabra, e inclusive dentro del área matrimonial, que la esposa se sujete al esposo, que los hijos se sujeten a los padres, pero la intención es hacer la voluntad de Dios en el transcurso que estamos atravesando con ese Metrolink, estación por estación, por estación, por estación, por estación, por estación. Si tú te moviste de Tijuana o de Baja California o de allá de Guatemala, de Honduras, y llegaste acá, y tú estás pidiendo los papeles para que te radiques aquí y un día seas ciudadano. La pregunta es, ¿esa es tu meta? ¿O hay algo más detrás de eso? El apóstol Pablo compartió el espíritu resuelto de Jesús y él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. A mí me gusta el apóstol Pablo porque él nunca miraba su pasado. Pablo vivía en el presente, con miras hacia el futuro. Él vivía en el presente con miras hacia la cruz, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la cruz. O sea que el cristiano, nosotros... Hoy, ayer me llamó una persona que me hizo lastimar, me dolió la verdad. No estoy hablando en broma, estoy hablando en serio.
me mandó un texto que me dolió. Pero fue ayer. Hoy me levanté y le dije, Señor, dame fuerzas para seguir predicando y olvidarme lo que pasó ayer. Si no, no estaría acá. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo sé que si es de Dios, me prospera en todo lo que yo haga, en todas las decisiones que yo tome, malas o buenas. Si es de Dios, voy a seguir avanzando. Eso es lo que me está diciendo. Y ese espíritu resuelto de Jesús que Pablo compartió, dice, no alcancé la meta, pero una cosa hago, olvido el pasado, miro hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que Dios, si es de Dios, lo que yo haga va a prosperar. Ahora usted póngase a pensar en su vida. Porque usted me dirá, pastor, yo soy buena gente, trabajo de lunes a viernes a sábado, doy mis diezmos, pero vivo estancado. Yo acostumbro mandar muchos textos y email a las 4 de la mañana y a mí me dicen, me contestan, pastor, ¿qué hace usted a las 4 levantado? Y alguien me dice, pastor, su texto me despertó. Enojado. Digo, disculpa, te lo voy a mandar. ¿A qué hora quiere que te lo mande? Y yo me levanto a las 10. Ah, bueno. Te lo voy a mandar a las 10. Yo pensé que te levantabas a las 4 o 5 a orar. Porque algunos se llevan el teléfono y se lo ponen erróneamente al lado de la cama. Y no le ponen en silenciador, lo dejan ahí cuando entra el texto del pastor Pablo Precioso y lo despierta. Y dice, despiértate tú que duermes, el texto. Yo sé que me bendicen, estilo mundo, como se bendice a alguien en el mundo, pero no importa. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a veces me siento como que el trabajo que estoy haciendo es en vano. Estuve orando toda esta semana en Radio Inspiración, la nueva radio que se separó de Radio Nueva Vida, con la hermana Belkis de Yanira. Estuve orando toda la semana, de lunes a viernes, a las 2:30. Y hablé con la hermana varias cosas. Y a veces uno se siente como que lo que está haciendo para Dios no es suficiente. Cuando lleno yo el reporte cuadrangular una vez al mes, esta mañana a las 4 me levanté para hacer el reporte de la iglesia cuadrangular. Y me preguntan a mí, ¿cuántas almas se salvaron dentro de tu iglesia? ¿Cuántas almas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo dentro de tu iglesia? ¿Cuántas almas bautizaste en agua dentro de tu iglesia? ¿Cuántas almas fueron sanados dentro de tu iglesia? Me siento frustrado. Yo quisiera poner 20 almas se aceptaron a Cristo, 25 fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablan todos en lengua, 20 fueron sanados de cáncer, de lepra, de tener a la suegra en la casa, fueron sanados, qué sé yo de qué, fueron sanados, pero poner algo ahí, registrar algo ahí, y yo digo, me frustro. ¿Qué voy a poner? ¿Números inventados? Y digo esto porque en nuestro afán de hacer algo para Dios, vemos que en vez de crecer, no solo la iglesia, el ministerio en general, la palabra de Dios, decrece.
está creciendo más la religión musulmana que la nuestra. Los budistas la semana pasada llenaron San Gabriel. Se ve que le están dando comida al Buda y el Buda le responde, quizás nosotros tenemos que traer comida para el Buda. Me comentó un pastor días atrás, hace un tiempo, dice este pastor, nosotros creamos un servicio de estudio bíblico durante la semana, pero no duró mucho tiempo, porque empezó la asistencia a disminuir. También creamos un servicio de alabanza y testimonio durante la semana, pero nuevamente tuvimos que suspenderlo, porque en la mayoría de los casos los únicos que participaron en el servicio eran menos de 5 o 6 personas, y esto era incluyendo a mi esposa y a mí. También iniciamos un servicio de ayuno y oración durante la semana, pero una vez más, la falta de asistencia nos llevó a suspenderlo. En otras palabras, dice el pastor, hemos tenido la iglesia abierta de 4 a 5 veces por semana con diferentes actividades, pero debido a la falta de asistencia tuvimos que eliminar todos los servicios adicionales. Y estas son solo algunas de las cosas que a veces me han hecho cuestionar a Dios, dice el pastor. ¿Y cuál es la realidad de todo esto? Porque la realidad de todo esto es que estas experiencias y sentimientos son compartidos hoy por muchos pastores en diferentes congregaciones, frustrados, pensando que, dice la palabra, lo que es de Dios prospera. Y cuando uno dice lo que es de Dios prospera, uno quiere ver almas en la iglesia creciendo, los hermanos bautizados en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, profetizando, en orden, no en desorden, en orden. Y cuando eso no llega, ¿qué pasa? Y estamos hablando de cosas que nos desalientan y descorazonan, cosas que en numerosas ocasiones nos conducen a cuestionar a Dios y también cuestionarnos a nosotros mismos. Yo el otro día, lo digo en público porque esto no afecta algo que hablamos en el comité, pero yo les pregunté a los hermanos en el comité cuando tuvimos reunión el lunes, ¿ustedes no quieren un pastor mexicano que predique acá? Yo me salgo. Porque a lo mejor a ustedes les conviene que venga un pastor mexicano y que le diga, Jalisco, no te rajes. ¿Será? Vamos a ver 3 puntos importantes para descubrir que lo que es de Dios prospera. Primero, el que busca hacer la voluntad de Dios va a sufrir oposición. Segundo, el que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme no obstante la situación que está pasando. Y tercero, el que busca hacer la voluntad de Dios nunca va a ser derrotado. Caerán 1000 y 10.000. ¿Verdad? Como dice la palabra. Le pasó a David. Ahora, vamos a ver estas 3 verdades, de acuerdo a la palabra. En Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 34. La hermana me estaba pidiendo el versículo de Gamaliel el otro día. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. Si tienes un hijo en el futuro, ponle Teudas. No le pongas deudas, porque con D es deudas, con T es Teudas. Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo,
en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este concilio, ahí está la palabra concilio, o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea que Dios no mide la prosperidad por cantidad de dinero que tengas o que quieras tener. Dios no mide la prosperidad por cantidad de miembros que tengas en tu iglesia. Dios no mide la prosperidad por cantidad de seguidores que tengas en las redes sociales. Dios mide la prosperidad basado en lo que tu corazón manifiesta. Yo le estaba comentando a la hermana Belkis, estaba un poco frustrada ella también esta semana, y le digo, déjame decirte algo, le dije yo. Si cuando tú sales a cantar o a ministrar, lo estás haciendo porque necesitas dinero o por dinero, Dios no te va a prosperar. Porque Dios conoce nuestro corazón. Si se levanta mi esposa a las 6 de la mañana para hacerme un desayuno, porque quiere que yo la complazca en otra cosa, no sirve. Todas las cosas que hacemos nosotros se basan en cómo se mueve tu corazón. Hermana, le dije, sal a cantar, sal a ministrar, pero no pienses nunca en que vas a hacer dinero. Dios lee nuestros pensamientos y nuestro corazón. Juan dice, 1 Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Creo que la pastora el viernes habló un poquito de esto, ¿verdad? También. Cómo a veces mostramos nuestro amor. Amamos a Dios, sí, amamos a Dios, pero acá hay alguien que está pasando necesidad. El punto que tratamos, uno de los 3 puntos, es el que busca hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Va a sufrir oposición. Es el primer punto. Antes de leer el versículo, te voy a decir que el día que aceptaste a Cristo, toda tu familia, llamada familia, se te dio vuelta. Cambiaste de religión. Traicionaste la religión católica. ¿Qué va a decir el Papa Francisco? Ya va a estar tomando mate y blasfemando. Tu familia se te va a poner en contra. Mi propia madre me dijo, cuando acepté a Cristo, empecé a no usar reloj, pero no ¿por qué? Porque me molesta igual el reloj, me lo saco. Anillo. Me molesta el anillo. Y usted dirá, pastor, ¿por qué se lo pone? ¿Por qué se lo saca? ¿Para hacerse parecer que está soltero? No, si hoy es peor tener el anillo. Te siguen más estando casado que sin anillo.
Y mi madre me dijo, los aleluya te lavaron la cabeza. Mi propia madre. Cuando yo decidí servir al Señor, mire el concepto que tomó de mí. Ya no usas anillo, ya no usas reloj, te lavaron la cabeza. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, mire, secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En la cárcel. ¿Usted pensó si algún día puede estar en la cárcel? Pero ¿y quién sabe que dentro de ese organigrama que usted llenó, casillero, llega un momento y dice cárcel? ¿Y por qué decimos que no? Porque ahí hay un propósito. Había en la cárcel Pablo y Silas y el carcelero tenía que ser salvo. Pero si Pablo y Silas no estaban en la cárcel, ¿qué pasaba? Y cantando salmos, himnos, alabando a Dios. Yo creo que Pablo y Silas en la cárcel hasta pandereta tenían. Acá les puedo decir que esta no era la primera vez que los apóstoles se habían enfrentado a este tipo de oposición, ni los tomó por sorpresa. El Señor les había advertido de los que le iba a suceder, y lo vemos en Lucas. ¿Qué dice Lucas? Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos. Oiga, ¿qué le estoy predicando hoy a usted? ¿Que Cristo salva, liberta y bautiza? ¿Y que Él es amor? ¡No! Seréis aborrecidos de todos. En ese organigrama que aprendimos, me dijo el director de la facultad, te voy a decir algo que no te va a gustar. Me dice, en tu congregación, en tu iglesia, hay un 10% que te aman, pero hay un 10% que te odian. Y hay un 80% que solamente viene a pasar el buen tiempo y se va. Ahora, ¿qué quiere que le diga yo? Como le dijo el Señor a Judas, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? A ver, levante las manos los que me aman, levante las manos los que me odian, levante las manos los que vienen a pasar un buen tiempo. Y para ilustrar el primer punto de nuestro estudio de hoy, tenemos que examinar esos acontecimientos que condujeron a este punto en la historia. Los apóstoles habían sido encarcelados, por eso usted dijo, yo a la cárcel. Y habían sido encarcelados, como dijo Trump, criminales. Pastor, pero si yo no soy un criminal, ¿cómo no eres un criminal? Cuando tú pasas un semáforo en rojo y chocas y matas a otra persona por cruzar el semáforo en rojo, eres un criminal. O sea que Trump no se equivoca en llamar criminales a los que desobedecen las leyes. Estos apóstoles habían sido encarcelados como criminales comunes simplemente por el hecho de que predicaban diligentemente el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor les advirtió a los apóstoles en ese momento, y esas palabras sirven como una advertencia para nosotros. Igual. Y digo esto porque, en pocas palabras, el Señor nos deja saber claramente que cuando verdaderamente buscamos nosotros, usted y yo, servir a Dios, inevitablemente nos veremos cara a cara con la oposición. Fíjese, este hombre, presidente de la nación más poderosa del mundo,
no puede levantar un muro. Porque tiene una Pelosi de 80 y pico de años que tiene que estar en la casa lavando traste, atendiendo al marido y darle de comer. Y este hombre le está diciendo que de ahí entran criminales, están entrando acá y están matando a nuestra gente. ¿Y sabe por qué a nosotros no nos duele? Porque él le tenía que haber dicho, el presidente Trump le tenía que haber dicho a la Pelosi, ¿por qué no invitas 10 familias de esos que están cruzando la frontera? Invita a 10 a tu casa, de esos que tienen 12 hijos cada uno. Y dale de comer por 3 meses. Y paga tú todo. A ver qué le contestaba la Pelosi. Porque es fácil opinar con el bolsillo de otro. Ahora dile al que está al lado tuyo. Dile, míralo y dile, yo también tengo oposición. Dile. Pero a pesar de la oposición, uno tiene que seguir adelante. Jesús dijo, el que pone su mano en el arado, dice, no voltea. Sigue. Y esto equivale a que el que empieza un negocio, oiga, no podemos bajar las manos tan rápido. Si usted empezó un ministerio, cualquiera, y baja las manos, no sirve el ministerio ese. Yo no me explico hoy. Al mes empezamos algo, ay no, ya no, esto no es para mí. El que empieza una relación amorosa, no por emociones, sino porque realmente cree que hay algo serio ahí, la tiene que terminar. El que se casó, se ató para toda la vida y no tira la toalla tan fácil. Estaba haciendo una estadística y me gusta escribir algo del escritorio del pastor, usted a veces lo recibe. Y estaba leyendo esta mañana y meditando que ya nadie se quiere casar ahora, quieren vivir juntos. Y resulta que un muchacho hoy le presentó a su novia, una chica de 22 años, que estudia Facultad de Derechos, abogacía. Él le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dice, ¿qué le pasa a este? ¿Está loco este? Me pide casamiento por iglesia. Me está ofendiendo. Mire, en segundo lugar, segundo punto. El que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme, no obstante, en la situación que está. Es el segundo punto que tocamos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aunque los líderes religiosos de aquel tiempo habían encerrado a los apóstoles en su intento de silenciarlos, los apóstoles no se iban a callar la boca. ¿Y por qué no? Porque Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando en ese momento. Un ángel abriendo de noche las puertas de la cárcel. En otras palabras, la verdad de Dios no iba a ser detenida ahí por el hombre, porque Dios tenía un propósito con esa gente. Dios tiene un propósito en tu vida también. Y a lo mejor tú me dices, pastor, yo estoy encarcelado o encarcelada en este momento. Pero ¿sabes? Si tú permaneces fiel en Dios,
ese ángel va a venir a abrir las puertas de tu cárcel. ¿Te vas a dar cuenta de eso? Todo el que busca hacer la voluntad de Dios, lo único que Dios pide, ¿qué es? Que esté firme, que se mantenga firme. Y todo el que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme, inquebrantable, porque Dios es el que abre y cierra puertas. Estuve hablando con el manager de esta radio nueva y le dije, me gustaría tener un programa para la familia. Años atrás en Radio Nueva Vida, cuando el doctor Dobson tenía un programa de 1 hora, nos llamaron en Radio Nueva Vida para que nosotros suplantáramos al doctor Dobson, y en ese interín de tomar decisiones y no, entró el hermano Ned Gómez y nosotros nos quedamos apartados. Y a veces uno no entiende cómo Dios trabaja. Todavía está en mi corazón el tener un programa a la familia, todavía está en mi corazón el hablar cosas que otros no hablan en la radio, el hablar cosas que otros no dicen nada en la televisión, porque tenemos pastores cobardes hoy en día, ministros cobardes que no se animan a decir lo que realmente dice la palabra de Dios. Y me molesta eso. Y yo estaba hablando con el manager. Le digo, les ofrezco mi tiempo gratis para tener un programa de radio. Digo, ¿no se dan cuenta que las familias se están destruyendo? Que hace falta que alguien venga a predicar la verdad y que no tengan miedo. Y siempre ese versículo a mi mente viene, si es de Dios, se va a abrir las puertas. Si no es de Dios, se van a cerrar. Pero escuche, ¿y cuando la cierra el hombre? Qué difícil que está. Porque cuando tú sientes en tu espíritu, te dice, esto es de Dios, y el hombre dice, no. ¿Y qué haces ahí? Dios estaba en control de todo lo que le pasó a los apóstoles. El que busca hacer la voluntad de Dios y permanece firme, no obstante la situación va a ser victorioso. ¿Y por qué? Porque hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y hay un tiempo de Dios. ¿Y sabe por qué yo me estoy apurando? Porque ya no tengo tu edad. ¿Y sabes por qué yo me estoy apurando? Porque ahora me ves que me teñí el cabello, pero mi cabello está blanco. ¿Y sabes por qué está blanco? Porque dice la palabra que falto de sabiduría pídele a Dios. De tanto pedirle sabiduría a Dios, el cabello se me hizo blanco. Y después de tanto aguantarlos a ustedes, y a ustedes, y a ustedes, y a ustedes, más blanco todavía. Pero ¿sabes qué? Lo blanco de esto, las canas, me han dado experiencia. Y a través de la experiencia, yo puedo decirte algo, y para que Dios sea la gloria, y que sea la gloria para el Señor, que puede enderezar tu vida. Por eso quiero estar en la radio. Y no para ser famoso, no me interesa ser famoso. Pero sé que hay necesidad de que alguien empiece a decir la verdad en amor. Los apóstoles fueron llevados ante el concilio para ser juzgados y condenados a muerte por violar sus órdenes. Cuando los trajeron, les presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente a que nos enseñases en este nombre y ahora habéis llamado a Jerusalén llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Ahora nos encontramos con los apóstoles
quienes estaban delante del concilio desafiándoles. ¿Por qué estaban predicando a Jesús? Y ellos le respondieron, esto es importantísimo, es necesario obedecer a Dios. Mire, yo puedo ser pastor en esta iglesia, pero si yo cometo un error y usted me obedece a mí, usted va a pagar las consecuencias del error. Escuche, esto es importante. Por eso cuando vienen a consejería, vienen heridos y salen lastimados, porque no los puedo sanar si no les digo la verdad. Y cuando les digo la verdad se ofenden y se lastiman peor. O sea que para tener un mejor entendimiento y apreciar el desafío de los apóstoles, tenemos que saber lo que en realidad era ese concilio. Y la palabra concilio se deriva de la palabra Sanedrín. Nosotros estamos armando un concilio, tenemos un concilio ahora. La semana que viene lo vamos a presentar a la iglesia. Este Sanedrín era un grupo de 71 miembros de hombres provenientes y de las familias sacerdotales. Y el grupo estaba compuesto de fariseos y saduceos. ¡Wow! Y ese grupo fue, como se diría hoy en día, la Corte Suprema. Y los gobernantes romanos de Judea les había concedido la autoridad que tenían ellos y la jurisdicción para juzgar y dictar sentencia, incluyendo hasta la pena de muerte, con la limitación de que una sentencia de muerte declarada por el Sanedrín no era válida sin ser primero confirmada por el procurador romano. O sea que, ¿por qué he tomado el tiempo para hacer esta explicación? Para ser llevado ante un tribunal, dice la palabra. Y cuando uno es llevado ante un tribunal, el problema es grave. La aparición de una persona ante ese tribunal podía ser la última apelación antes de ser condenado a muerte. Y esto era exactamente lo que ellos tenían en mente. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Así que ahora tenemos a Gamaliel, quien era uno de los rabinos más respetados en aquel tiempo y que formaba parte de ese concilio. En otras palabras, un estricto fariseo era Gamaliel. Es decir, a un no creyente que salió en defensa de los apóstoles. ¿Por qué ocurrió eso? Porque esto sucedió porque la verdad de Dios no podía ser detenida por un hombre. Y a veces hay hombres duros en el Evangelio, pero es que la verdad de Dios no puede ser detenida. Dios tarde o temprano saca toda la luz. Mire, el que busca hacer la voluntad de Dios, y termino ya con esto porque me están prendiendo las luces ahí arriba, nunca va a ser derrotado. Hechos 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A pesar de que yo años atrás le dije al pastor, quiero que prediques como Jimmy Swaggart. Y él me dijo, Pablo, yo no soy Jimmy Swaggart. Dios me movió a mí a otra iglesia, pero él sigue siendo pastor de esa iglesia. Y esa iglesia sigue floreciendo. Lo que es de Dios florece. Florece. El canto, ¿verdad? Florece. Yo me imagino, que las personas que se casaron por segunda, tercera o cuarta, 5 maridos tuviste, yo me imagino, y esto se lo digo que me imagino nada más. Si fuese mi caso y estoy ahí con otra mujer, le diría, ¿quién es esta mujer? Y después diría, ay, pero esta mujer no me cocina como Elena.
y la quiero volver a tomar a Elena y dejar esta mujer, y ya no puedo. Y después, si otra vez me caso con la tercera, diría, ni esta era como Juana, ni Juana era como Elena. Y entonces, y cuando estoy en la intimidad, por ahí se me escapa y la llamo equivocadamente Elena, y no era Elena. Y no sé si era Juana o era la otra. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y eso, si estoy durmiendo y soñando, y por ahí estoy soñando, y veo que cuando uno sueña suelta nombres. Porque hay esposas que ponen las grabadoras a la noche, para que cuando el marido sueñe y suelta nombre, quiere ver qué nombre dice, y que se lo grabe. Y a la mañana siguiente le dice ella a él, ¿y quién era Rosa? Y él le dice, ¿qué Rosa? La del jardín no, la Rosa, es que soñó Rosa. Y la esposa le dice, ¿quién era Rosa? Termino en 3 minutos, 5. Ay, lo que es de Dios, paso algunos versículos porque si no, prospera. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 13, 1-3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea que la realidad es que todo lo que hacemos para Dios es de suma importancia, pero la razón por la que lo hacemos es aún más importante, porque nuestra motivación para hacer la obra de Dios nunca debe ser para ser reconocidos públicamente. Y si de verdad queremos obtener la victoria sobre ese desaliento, desánimo y desilusiones, nuestra motivación debe ser el amor por las almas perdidas. El amor por las almas perdidas. Yo no sé si usted está preocupado por su vida, por lo que está haciendo, lo que está pasando, y pensando, si es de Dios, esto va a prosperar. A veces yo me lo pregunto también. Pero si realmente estamos buscando hacer la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? ¿Sabe? Yo tengo una serie que prediqué que no hay que hacerle caso a la gente. Porque si nosotros le hacemos caso a la gente, mire, si este presidente que tenemos ahora le hace caso a la gente, ¿usted no cree que el presidente este podría estar en Hawái navegando y disfrutando del sol y comiendo bien y durmiendo su siesta? Yo esta mañana cuando me desperté a las 4, yo dije, qué linda que está la cama. Me decía la hermana Belkis, y termino, me dice, pastor, quisiera encontrar en el ministerio hombres como usted que ayudan a otros, pero no los hay.
Todos nos preocupamos por nosotros mismos, dice. Y me dice, solamente con eso que usted me manda todos los días que es una inspiración para mí, que me hace levantar y despertar con un mensaje de la palabra de Dios, ya eso me anima, me dice. Pero usted solo lo hace, no lo hace otro, dice. Es que para hacer eso hay que levantarse a las 4 de la mañana y dejar la cama. Señor, ayúdanos a entender que